Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51. Aquí está la palabra que en la oración de la madrugada dije, pero no dije. Cité, pero no dije dónde está. La leeremos al final de toda esta porción de la Escritura, porque ella se encuentra ubicada en el versículo 51 de esta porción del Evangelio. Juan capítulo 1, verso 35 al 51. Si podemos recordar, notaremos que en los versículos anteriores se está hablando acerca del verbo de Dios, es decir, de Jesús. Versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ese verbo es Jesús, quien estuvo desde antes de la fundación del mundo, junto con el Padre, creando todas las cosas. Colosenses va a decir que Él era en el principio. Y va a hablar sobre este verbo que vino y habitó en medio de nosotros, y que su pueblo, la nación de Israel en su momento histórico, cuando Él llega, no le reciben como lo que es. Juan capítulo 1, verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El verbo Jesús se encarna, viene a este mundo, pero su nación, donde se pretendía que debía conocerle, saber quién era Él, no le recibe tal cual es. Y para preparar el camino de Jesús, se levanta un hombre llamado Juan, apodado el Bautista, porque ese no era el apellido de él, era el apodo. Juan el Bautista. ¿Por qué le decían el Bautista? ¿Qué hacía? Vendía carne, vendía sopa. Juan bautizaba, ¿cierto? Si fuera Juan el que vendía carne, Juan el carnicero, Juan el sopero que vendía sopa. Era Juan el Bautista, no porque era su apellido, sino porque era su apodo, la forma de identificarle debido a su ministerio. Juan estaba en el desierto, en un lugar remoto, un lugar donde poca gente quizás llegaba, y allá estaba predicando. ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. Hablaba al pueblo acerca del arrepentimiento. Y muchos llegaban a él a bautizarse y a confesar sus pecados. Juan tenía un outfit. Tenía pelo de camello. Ahí, ese tipo hediondo, quizás ahí, el sol, el desierto, y con un cuero de camello puesto. Una dieta excepcional tenía él. Comía miel y langosta. No la langosta del mar. Los mexicanos le llaman los chapulines, los grillos. Eso era lo que comía él. Esa era la dieta de Juan. Y estaba allá en el desierto, y llega la gente a preguntarle: ay, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿O eres el profeta? ¿Recuerdan la predicación sobre la identidad? Juan dice: yo no soy ninguno de esos. Juan dice: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Lo que declara el profeta Isaías, que él sería una voz que prepararía el camino del Señor. Este era Juan, apodado el Bautista. Uno que estaba preparando el camino del Señor Jesucristo. La iglesia hoy también cumple ese papel. La iglesia cristiana alrededor del mundo también cumple ese papel de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, porque Él viene por segunda vez. Él viene por su iglesia, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por su iglesia.
Así que nosotros también estamos en ese ejercicio, como el de Juan el Bautista, de preparar el camino a la segunda venida del Señor. Juan, como cualquier otro maestro de la época, también tenía discípulos. En la época de Jesús y de Juan, habían diferentes escuelas a las cuales iban personas a aprender acerca de Dios. Algo que era que identificaba a la persona en ese entonces era ser discípulo de un maestro, discípulo de un rabí, discípulo de un sacerdote, de un escriba. Eso era el top. Si no alcanzabas a eso, entonces eras que carpintero, que pescador, pero ser discípulo de un maestro era una cosa importantísima. Y que un maestro llamara a alguien para ser un discípulo, era un gran privilegio. Entonces Juan también tenía unos discípulos. Y como cualquier otro maestro, su deber era enseñarle lo que la Escritura decía acerca del Mesías, del Salvador, del que vendría. Cuando Juan ya identifica a Jesús, Juan se le acaba su ministerio. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el trabajo de Juan? Preparar el camino para la venida de Jesús. Al llegar Jesús, ¿qué tiene que hacer Juan? Terminar su ministerio. Hay una canción, pues cantamos en ocasiones, menguar para que crezcas tú. Y esa canción está inspirada en las palabras de Juan. Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque algunos de sus discípulos llegan y le dicen, oye, ese Jesús que tú bautizaste, eso va más rápido que tú, bautizando gente a diestra y siniestra. Y Juan le dice, no te preocupes por eso, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y esa debe ser también nuestra premisa, de que cada día se vea menos William y más de Jesús, menos Rosa Victoria y más Jesús. Esa debe ser nuestra meta, alcanzar a Jesús, parecernos a Él. Y Juan entonces, después de haber identificado a Jesús, está en un espacio, en un lugar en el cual aparece nuevamente Jesús. Versículo 35 del Evangelio de Juan capítulo 1 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan, ¿y cuántos de sus discípulos? Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez que el Evangelio de Juan resalta esto. En la primera, está en el versículo 29, va a decir, he aquí el Cordero de Dios, y añade que quita el pecado del mundo. Y aquí nuevamente lo vuelve a citar. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hizo Juan en ese momento? Señaló a aquel que se estaba esperando. Señaló a aquel que era el Mesías, aquel que iba a venir a redimir a su pueblo. Juan lo reconoció porque cuando él bautiza a Jesús, el cielo se abre, recibe el Espíritu Santo y dice que ese era el testimonio para él, de que ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Así que Juan lo que hace es señalar al Cordero de Dios, señalar a aquel que es poderoso para perdonar pecados, ayer, hoy y siempre. Él todavía, y me llamó la atención, citó las palabras del pastor Alberto. Él decía que a veces como cristianos aprendemos cosas por tradición, pero no tomamos un tiempo de examinarla a la luz de la Biblia. Él decía, ¿de dónde sacaron ese cuento de que Señor borra mi nombre del libro de la muerte? Si la Biblia no habla de eso. Y decía él, antes por el contrario, Dios lo que quiere no quiere la muerte del que muere, sino la salvación, la redención, la vida de toda persona. Si habla del libro de la vida, entonces como que por conclusión lógica uno dice, bueno, debe haber un libro de la muerte.
Pero decía el pastor Alberto, no aparece, está el libro de la muerte, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos sin excepción procedan al arrepentimiento. Quien se pierde es por su propia decisión. Aquí hay un fajo de billete aquí. Si usted no coge es porque no quiere, pero ahí están para todos. La salvación está puesta para todos aquellos que accedan de manera voluntaria, humilde, arrepentida ante el Señor para recibir esa salvación. He aquí el Cordero de Dios. Juan, el Bautista, señala a Jesús. ¿Y qué hacen los discípulos? Versículo 37. ¿Qué hicieron de inmediato? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Uno lo ve así en automático, y fue así. Pero debemos entender que ya había una instrucción previa a estos discípulos. La decisión que toman no es una decisión a la carrera, es una decisión pensada. ¿Por qué? Porque ya Juan, como buen maestro, les había hablado acerca del Mesías, del Salvador. Y cuando ellos ven que Juan señala a Jesús, lo único que pueden hacer ellos es seguir ahora a Jesús. Y hoy, en esta sociedad de influencers, de líderes, de políticos y de eminencia, ¿cuántos seguidores tiene fulano? No sé cuántos miles. ¿A cuántos conoce? Y la motivación, y usted lo ve, y bueno, yo lo he hecho también, me confieso aquí, que puedan seguir la página, ¿cierto? Y ese es el llamado de los influencers. Síganme para seguir creando más contenido y tal. Esta palabra de seguir es tan natural para nosotros hoy, que a cualquiera a veces seguimos. Y seguimos a veces a cualquiera creándonos nosotros de pronto una imagen oh sí, esta persona tiene tantos seguidores, esta persona me puede dar un consejo, la imagen que esta persona maneja, pero que es de su vida íntima, su vida privada. Son personas a veces vacías. Cuenta la historia del creador de Facebook, que él crea esto porque él no tenía buena relación con la gente, era un poco rezagado de la relación interpersonal, y comienza a crear esta plataforma con el fin de hacer de manera virtual lo que él no podía hacer de manera física. Y a veces nos metemos en esta burbuja, donde tenemos, no, que yo tengo seguidores allá, tengo amigos de tal lado, ¿sabes? Y seguimos a cualquiera, seguimos a cualquier líder social, a cualquier político, a cualquier influencer, no sabiendo, o quizás de manera inconsciente, de que lo que seguimos nos alimenta. A veces sin saberlo somos influenciados por aquello que seguimos y cambiamos nuestra conducta, nuestra manera de expresar, nuestros gestos por causa de aquel que estamos siguiendo. Esto es una realidad para nuestro tiempo. Y hay jóvenes que tú les preguntas, ¿qué quieres ser cuando grande? Niños, influencer. Esa es la profesión del momento. Esa es lo más top de este tiempo, ser influencer. Mire, y sin duda alguna, quien verdaderamente puede ser un gran influencer son ustedes y soy yo. Porque tenemos al que influencia nuestra vida de manera positiva, a Jesús, al que nos cambió la vida y que puede cambiar la vida de muchos. Si a alguien debemos seguir con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es a Jesús. No estoy queriendo decirle ahora que llega a la casa le voy a dejar de seguir, si existe esa palabra, dejar de seguir a todo ese montón de gente y nada más voy a seguir a Jesús porque Jesús no tiene Facebook, entre otras cosas. Nosotros lo seguimos en intimidad, en búsqueda con Él, pero
de qué nos estamos alimentando, a quiénes estamos siguiendo, de quién nos estamos dejando influenciar. Y estos discípulos, volviendo al texto bíblico, dejan a su maestro de años por seguir a Jesús, por seguir al maestro. Quizás lo que Juan, y probablemente es así, lo que Juan le enseñaba a estos discípulos era cierto, era verdad, era de bendición para su vida, pero ya Juan les había dicho, ese es el Cordero, a ese es que verdaderamente deben seguir. Y hablábamos en el ayuno acerca de la decepción, ¿cierto? Que a veces nos decepcionamos de gente que creíamos que podían estar caminando bien con Dios cuando de repente... Y esa decepción, ese mal testimonio hiere nuestro corazón. Pero es allí cuando, Señor, ten misericordia de esta persona y que vuelva al camino, pero yo seguiré mirándote a ti. Y esa debe ser la cualidad de un discípulo que siempre mantiene su mirada en Jesús. Hebreos va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Continúa el verso 38 diciendo, y volviéndose Jesús y viendo, mire, le voy a pedir que lea en su casa todos estos versículos del 35 al 51. Usted va a encontrar en estos versículos un cruce de miradas constantes. Una cosa muy, muy bella, este cruce de miradas va a estar muy relevante y se resalta en esta porción de la Escritura. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? Ellos ¿qué quieren? ¿Cuál es la vaina de ustedes? Fuera costeño. ¿Cuál es la vaina de ustedes? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? ¿Dónde moras? Y esta expresión parece ser como que simplemente curiosidad. Danos la dirección de la casa tuya. ¿Tú vives en el Milagroso? ¿Vives en el Bolsillo? ¿En Callarena? ¿Dónde vives tú? Parece ser simplemente curiosidad del lugar donde vive Jesús. Pero es la intención que hay en el corazón de estos discípulos de seguir a Jesús hasta donde Él vaya. Recuerdo aquel pasaje cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado, y se montan en la barca, se levanta la tempestad, Jesús reprende el mar, el viento y demás. Pero qué tal si Jesús lo hubiera dicho al principio, vamos hacia el otro lado, pero prepárense que se va a levantar una tempestad. Ninguno se hubiera montado porque sabían lo que les venía. Qué bueno es caminar en fe a pesar de que desconocemos lo que ha de ser de nuestro transitar. Qué bueno es poder caminar este año 2026 en fe con el Señor Jesús, pese a que desconozcamos qué será de nosotros en enero, febrero, marzo, pica y septiembre. Pese a que desconozcamos eso, la seguridad está en seguir caminando con Él. ¿Dónde moras? Queremos saber dónde te encuentras, cuál es tu residencia, el lugar de tu morada. Y el versículo 39, ¿qué les responde Jesús? Jesús era paisa. Venid y ve. Ven y ve. Venid y ve. ¿Qué hicieron? Fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima es las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Recuerden, Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, la de la oración. La hora novena son las 3 de la tarde. La hora décima era las 4 de la tarde. Allá no había alumbrado público, así que ya estaba próximo el cierre del día. Así que ellos se quedaron con Jesús. Ante la inquietud de estos discípulos, ¿dónde moras? Jesús no les respondió, no les interesa. ¿Qué les importa a ustedes dónde vivo yo? Jesús que le dijo, venga, moren conmigo. Siquiera
una noche estén conmigo. Y esta es la invitación del Señor para cada uno de nosotros, a morar con Él, a vivir con Él. Y todas las inquietudes quizás que tenían estos discípulos no fueron quizás despejadas todas, pero lo poco o mucho que recibieron en ese pequeño lapso de tiempo en el lugar donde Jesús moraba fue suficiente para quedarse estos discípulos, que antes era de Juan, con Jesús. Todo lo que Dios ha hecho con usted y conmigo es suficiente para usted quedarse aferrado, firme en Él. No tenemos por qué desmayar. No tenemos por qué volver atrás. Si Él ha hecho tanto con nosotros. Si hemos experimentado su gloria, su poder, su misericordia, su amor, ¿por qué vamos para atrás? Yo no vuelvo para atrás y seguiré viendo lo que queda al frente. Yo también soy reggaetonero. Yo no vuelvo para atrás. Y por mucho que hayamos vivido circunstancias difíciles, desiertos, hay que continuar a los pies del Maestro, como cantábamos ahorita. Venid y ved, fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. En medio de tanto influencer, de tantos líderes y demás, ¿a quién estamos dispuestos a seguir en este año 2026? A Jesús, ¿cierto? Los líderes te traicionan, los influencers ni te voltean a ver. Cristo siempre está ahí, el Señor siempre está ahí. Nosotros somos los que somos infieles, nos alejamos de Él, pero Él siempre está allí con nosotros. Estamos dispuestos en este año seguir fielmente al Señor Jesús. Y si empezaste en 2025 con paso lento, que sea un caminar este año más firme con el Señor. Decidir ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El versículo 40, creo que no voy a terminar. El versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Qué dice el versículo 41? Yo sé que leyeron. No escuché. Yo sé que leyeron. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Aquí está el cruce de mirada otra vez. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés, y se entiende por el trasfondo y demás, que el otro discípulo era otro Juan, no Juan el Bautista, era otro Juan. Andrés le comunica a su hermano Pedro, a quien encontró, a Jesús. Y Andrés, ¿qué es lo que hace? Lleva a Simón, a Pedro, cambiado su nombre, delante de Jesús. Y aquí viene el título de la enseñanza después de tanto hablar. ¿Por qué no unirnos en el camino del Señor y seguirle, pero también poder llevar, aquí el título, uno más para Cristo? Uno más. ¿Quién fue este uno más? El hermano de Andrés, Simón. ¿Dónde puede haber uno más para Cristo? En tu familia, en tu hogar. ¿Qué mejor regalo, qué mejor bendición tú darle a tu familia, a tus seres queridos, a tu hermano, a tu mamá, a tu abuela, a bisabuela, qué sé yo, que conozca a Jesús? A ese Jesús que se supone que tú y yo hemos conocido.
a ese Jesús que se supone que tú y yo hemos empezado a seguir? ¿Por qué no influenciar de manera positiva a ese familiar para que él también sea uno más para Cristo? Puede ser uno más para la iglesia, magnífico, asistirá acá, pero ¿y si no? Igual es uno para Cristo. Donde quiera que pueda asistir y congregarse, lo importante es que ellos puedan acercarse a Cristo. Y hoy que iba a hablar de eso, tiene ese lema y tiene esta dinámica de evangelismo, tiene unos setecitos, de pronto nos copiamos. Dice, uno más para Cristo. Y en un momento también nosotros hicimos un programa radial en la emisora Clemencia Estéreo, que se llamaba Uno más para Cristo. Eran los jueves, creo que eran a las 6, si no estoy mal, predicábamos ahí. Teníamos una canción lema para este programa radial y nos hizo una cuña radial el hermano del pastor Jorge Mercado para ese tiempo en que estuvimos allí desde la emisora Clemencia Estéreo compartiendo el evangelio. No solo nosotros, sino varios pastores también estaban haciéndolo. Este discípulo, Andrés, después de ver a Jesús y de morar con él, lo que hace es motivar a su hermano Simón para que él también pueda buscar a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Sin tanta parla, sin tanto cuento, a tus familiares, a tus amigos, decirles sencillamente, Cristo te ama, tiene un plan para tu vida, vino a salvarte, vino a rescatar tu vida. ¿O este no fue el mensaje que usted y yo recibimos? Cuando estábamos en la inmunda, en nuestros pecados y delitos, allí vino el Señor y nos rescató. Yo estuve allí, no sé usted, lo más profundo, allá el Señor nos sacó, nos levantó. Andrés invita a su hermano para que siga a Jesús. Vemos que el nombre es cambiado, no es parte de la predicación hoy, pero vamos al siguiente versículo, y vemos la siguiente escena, versículo 43, y va a notar usted que hay un espejo, algo que se refleja. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién ahora. ¿Halló a quién? ¿Cómo se llama? ¿Y qué le dijo a Felipe? Dale seguir algo. Jesús, el influencer. Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, los que habían ya empezado también a seguir a Jesús. Mire cómo se va multiplicando la cosa. ¿Y Felipe qué hizo? ¿Y qué le dijo? Ajá, así como te está leyendo, así. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y mire lo que responde Felipe. Dígalo usted lo que respondió Felipe. ¿Y cómo dijeron cómo le dijo Jesús a Andrés y al otro? A Andrés y al otro hermano. ¿Qué le dijo? Vení y ve. ¿Y qué dice este discípulo? Ven y ve. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? No sé qué día yo me levanté tempranito y me puse a leer un libro. Estaban dormidas el resto y se levantó Dana. Yo no me había dado cuenta, pero noté después que estaba leyendo un libro. Yo dije, caramba, ¿cómo uno sin pensarlo influencia? O sea, ella se empezó a leer un libro. Yo no le presté atención a ella cuando se levantó. Yo estaba leyendo mi libro. Ella que hizo lo que yo estaba haciendo, lo empezó a hacer ella. Un discípulo lo que hace es imitar al maestro. Un discípulo, eso es lo que hace. Y estos discípulos empezaron a imitar al maestro. Y la frase nuevamente se repite. Ven
y ve, porque eso fue lo que ellos también escucharon. Ven y ve. Dice el versículo 47, cuando Jesús, otra vez cruce de mirada, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Andrés se convierte en un mensajero de Jesús a su hermano Simón. Felipe se convierte en un mensajero de Jesús a su amigo Natanael. Nosotros nos vamos a convertir en mensajeros de quién para quién. ¿En mensajeros de quién? De Jesús. ¿Para quién? Para todos los que están a nuestro alrededor. Debemos convertirnos, al igual que Andrés, al igual que Felipe, en mensajeros de Jesús. Natanael tiene dudas y dice, o sea, en la historia de Nazaret no hay nadie bueno. O sea, caramba, o sea, de llegar a este punto de decir, en Clemencia, ese pueblo allá recundido, y no hay nadie que sirva. O sea, llegar a sacar estas conclusiones, caramba, Natanael era un estudioso de la geografía, los grupos poblacionales de allí de Nazaret, al punto de ser capaz de decir que de allí no había nacido nada bueno. O sea, qué tremendo llegar a esa conclusión, esa duda, ese interrogante que que Natanael tenía, de que allí en Nazaret no había salido nada bueno. Versículo 47, cuando Jesús vio, no le digo, tú que eres irrespetuoso. Jesús lo que dijo fue, es aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Probablemente lo que haya dicho este hombre Natanael haya sido cierto. O sea, dijo la verdad, no hay nada bueno allí en Nazaret. Pero nació alguien, Jesús. Estuvo alguien viviendo ahí en Nazaret, Jesús, quien sí fue alguien bueno, amén, que fue alguien que nos cambió a nosotros, a usted, a mí, también la vida. Versículo 48, le dijo Natanael, respondió Jesús y le dijo, antes, subraya ese antes en su Biblia, y si la tiene electrónica le paso un clavito a la pantalla. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te pillé, te vi. Lo repito nuevamente. Andrés se convirtió en un mensajero de Jesús para Simón. Felipe se convirtió en un mensajero de Jesús para Natanael. Pero antes que ellos llegaran a Jesús, ya Jesús los había ¿qué? Mira, antes que su familiar llegue aquí a esta iglesia, ya Dios lo vio. Amén. Antes que usted vaya a predicarle el evangelio a su familiar, ya Jesús tocó su corazón con anticipación. No voy a decir nombres, pero en una madrugada, bueno, no era tan madrugada, no era madrugada 5, eran las 5 y pico, y yo le escribí a alguien un mensaje. No le dije ni buenos días. Caramba, el pastor sin etiqueta, sin irrespetuoso. No le dije ni buenos días a esta persona. Le dije, invita a fulano, a fulana a la iglesia. Ese fue mi buenos días a esa persona. Esa persona después me cuenta, si el pastor lo dijo, me lo dijo fue por algo. Y resulta que invita a esta persona. Y esta persona va a la iglesia. Ya después que pasa el tiempo, yo le hago saber a esta persona que antes de mandarle el mensaje, yo había orado por esta persona. Y por eso le escribí el mensaje, invita a esta persona. Es decir, antes de que esta persona invitara a esta otra persona,
yo estaba orando por esa persona. Pero antes que yo oraba por esa persona, ya Dios había pensado en esa persona. Nadie de los que vengan a este lugar van a venir porque, wow, yo no sabía que fulano iba a venir. Ya Dios sabía. Y lo que usted hace y va a hacer, sembrar el evangelio, dar la invitación, extender una invitación a esta iglesia, ya Jesús viene trabajando. Ya Dios viene trabajando en el corazón de muchos. Y por eso muchos han llegado a este lugar, porque ya Dios ha trabajado en sus corazones. Y usted y yo lo único que hacemos es dar un empujoncito más para que esa persona se afirme y busque del Señor. Jesús le dice a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que usted empiece a hacer la tarea, ya Dios vio a aquel al cual usted le va a predicar, al cual usted va a decir: Señor, yo quiero que esta persona sea uno más para Cristo. Ya Dios lo vio así como lo vio a usted y a mí. Dice que Él nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes. El antes siempre es importante en la Biblia. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando tus padres no tenían planes, ya Dios te... Cuando no se habían ni rejuntado, ya Dios te había escogido. Si no, pregúntaselo al profeta Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí como profeta a las naciones, porque decía: yo soy un pelado, yo soy un niño. No digas eso, porque yo te escogí desde antes. Jesús vio a Natanael allí cuando estaba en la higuera. Dios sigue mirando con misericordia, con amor y con una actitud perdonadora a todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Pero cuando la escuchamos, se preocupa como que está rechazando. Así es. Ya tenemos entonces varios discípulos, algunos de Juan. Jesús se los quitó, como usted lo quiera mirar, pero ellos tenían que seguir al maestro. Está Juan, Andrés, Simón, que le cambian el nombre por Pedro, Felipe y Natanael, los 5 primeros discípulos de Jesús. Esos son los primeros discípulos de Jesús. Versículo 49, respondió Natanael, y ya voy a terminar: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículos 50 y 51, y con esto vamos a finalizar, y se tiene que espelucar, espelúquese, gócese de gloria a Dios. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51 de la oración de la madrugada del 31. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Jesús le dice a Natanael: o sea, tú te impresionas por eso. Tú te impresionas porque te haya dicho que te vi debajo de la higuera. Eso no es nada. Cosas mayores que estas verás. Y yo creo que en este año 2026, cosas mayores de las que has visto, verás en el nombre de Jesús. Y ahorita no quiero sonar como predicador motivacional, pero te voy a hacer entender que tú haces parte también de él. Y creo que también para nosotros el cielo está abierto. Y todas estas expresiones, cosas mayores, afirman el tema de un nuevo tiempo, un mover angelical. Cuando Jesús vino, inició un nuevo tiempo.
Cuando Jesús vino a esta tierra, se encarnó, inició un nuevo tiempo. Cuando Jesús llega a la vida de cada persona, inicia algo nuevo. Amén. Inicia algo nuevo. Cuando Jesús llegó a la vida de estos discípulos que hemos citado, les cambió la vida. Empezó algo diferente para ellos. Y yo creo en el nombre de Jesús que ustedes y yo no hemos visto ni así de las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Jesús va a decir que cuando Él se fuera, nosotros haríamos cosas más grandes. Jesús nunca tuvo una iglesia, un grupo de personas reunidos como los que muchos tienen hoy en día. Jesús no tuvo la oportunidad de predicar en simultáneo a muchas almas, grupos reducidos. Estamos en un tiempo en el cual estamos continuando con el ministerio de Jesús. Y las cosas grandes que podamos hacer, que entre comillas se vean más grandes que las que Jesús hizo en su tiempo, solo repercuten para su gloria. Y solo repercuten para continuar el ministerio que Jesús inició en esta tierra. Las cosas mayores, el cielo abierto, no es para más nadie, sino para los discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Yo quiero ver las manos de los discípulos aquí, de las discípulas. Las cosas mayores son para usted. El cielo abierto es para usted. Créaselo, recíbalo, atesore, es para usted y para todos aquellos que Dios quiera añadir al camino del Señor. Que esto sea una declaración de fe para ustedes en este año 2026 y para nuestra iglesia, que podamos seguir uniendo más personas para Cristo, uno más para Cristo, pero que entendamos que ese verá la gloria del Señor, ese verá cosas mayores y verá el cielo abierto. Usted lo ha visto años atrás y lo seguirá viendo todos estos años que restan. Amén. Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Algunos se acuerdan de la visión, y termino con esto, de Jacob? Escuchó Jacob con el ángel, dice el coro, que él estaba allí dormido y veía una escalera, que ángeles bajaban y subían, y allí le fue cambiado el nombre por Israel. Todo este proceso empieza, y aquí viene Jesús a declarar lo que este hombre vio en visión, que él era el cumplimiento. Hoy nosotros tenemos cielo abierto, tenemos acceso a cosas mayores, porque hay alguien que conectó el cielo con la tierra, y ese es Jesús, tu Salvador, mi Salvador, tu Señor y mi Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué le decía Andrés? ¿Qué le decía Felipe? Ven y ven. No se desgaste mucho. Predique la palabra. Invita a la gente a que experimente a Dios. Para que como usted y como yo, que hemos gustado de las maravillas del Señor, también ellos puedan recibirlo. Colóquese en pie y oramos al Señor.